Compra Vértigo hoy mismo. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis. Con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Consignan al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, al penal del Altiplano. Marchan a lo largo y ancho del país en protesta por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Encapuchados incendian unidad del Metrobús en Ciudad Universitaria. Hay 2 detenidos. Las reformas estructurales crean condiciones para aumentar la productividad, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. Además de elevar la productividad, era indispensable impulsar su democratización. Es decir, asegurar que en todas las regiones del país hubiese un desarrollo armonizado y que las oportunidades se abrieran para todos los mexicanos en todo el territorio nacional. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se dice dispuesto a trabajar con los republicanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este jueves 6 de noviembre. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, ¿cómo están? Muy buen día. Un gusto saludarlos. Oye, pues tenemos noticias. Sigue siendo el tema de Guerrero y todo lo que tiene que ver en torno a lo que se viene desdoblando del caso Iguala y la desaparición de normalistas. Ayer trasladaron a la prisión de máxima seguridad a José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, por 3 delitos de homicidio, 2 de homicidio y 1 por delincuencia organizada. Pero su esposa, María Los Ángeles Pineda Villa, a la cual la Procuraduría General de la República acusa de ser, o señala de ser la jefa de la banda criminal Guerreros Unidos, cuando menos en Iguala, pues el juez vio que no había pruebas suficientes para incriminarla y lo único que le concedió a la Procuraduría General de la República fue un arraigo por 40 días. Tiene que trabajar mucho más la Procuraduría General de la República para que este caso no empiece a tropezar. Bueno, lo habíamos comentado ayer. Algo es vincularlo a él con la desaparición y pero ella va a ser mucho más difícil. Ayer mismo el expresidente Ernesto Zedillo, quien hizo la reforma judicial en este país en los 90, dijo en la sesión plenaria del Consejo de Banorte, es un discurso general, pero tiene una frase muy, muy fuerte. Dice, cuando un Estado de Derecho es débil, el precio es una tragedia. Una vez más, un alto personaje habla sobre la debilidad de las instituciones en México. Este tema, que es la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues sigue elevando la violencia en varias partes del país que tienen estos grupos extremistas el incentivo maravilloso para ellos de que la policía no hace nada por detenerla. Mientras tanto, la parte de Guerrero, Iguala y todo este episodio que corre en diferentes rutas, pues tiene su costo a nivel político. Y ya Nueva Izquierda, que es la corriente que controla la presidencia y el aparato del PRD, que se conoce como los Chuchos, pues reconoció ayer en una conferencia de prensa de todos sus líderes actuales, incluido el presidente del partido y sus líderes históricos como Jesús Ortega, que sí tienen responsabilidad política, es muy importante, tienen responsabilidad política en el caso de José Luis Abarca por haberlo apoyado a ser alcalde
en Iguala. Sí. Pero al mismo tiempo dijeron, y me parece que también es muy importante subrayarlo, que eso no significa que lo hayan encubierto o que lo hayan ayudado a escapar. Sí. No, esto, dicen, esto es una materia que la Procuraduría General de la República tiene que aplicar la justicia de una manera ciega. No lo dicen de esta forma, pero esto es lo que significa. Dicen, sí somos responsables políticos, pero no somos culpables de lo que hizo esta persona, lo cual me parece que es una declaración importante. Más allá de que podamos pensar que se tardaron, sí era importante este deslinde para que tampoco se empiecen a cargar las cosas y asumir de cierta forma y que no empecemos todos a la politización de un tema que no puede ir todo en una ruta política. Hay una parte política que es lo que se está viendo y hay otra parte que es la judicial y hay otra parte que es dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa que no aparecen desde el 27 de septiembre pasado. Esto, por supuesto, viene reflejado en el PAI informativo de la Agencia Intélite. 33% de los impactos es el deslinde de los jefes de Nueva Izquierda, de los chuchos, sobre el caso de Iguala, y están, aquí ya no me pareció muy atinado, están acusando que hay un complot en su contra. Entonces, bueno, creo que iban muy bien, pero bueno, se desbarrancan a veces. 22% de los impactos, que también tiene que ver con el tema de Iguala y Guerrero. El secretario de Hacienda, Luis de Garay, ayer en un foro organizado por el semanario británico The Economist, dijo que sí se ha afectado la imagen, se ha dañado la imagen de México en el exterior todo este episodio, pero que todavía no tiene un impacto en las inversiones, que las inversiones previstas y el flujo de inversiones se mantiene en sus estándares. 21% de los impactos vinculados también con esto, y lo que nos referíamos de la violencia. Anoche, unos 40 anarquistas fueron al perímetro de Ciudad Universitaria y en la última estación de Metrobús sobre la avenida Insurgentes, pues atacaron la estación de Metrobús, incendiaron una unidad del Metrobús, sí, bajaron a los pasajeros y demás. No hubo personas afectadas, pero los daños materiales son importantes, pero sobre todo es que la violencia que se encuentra en el perímetro de Ciudad Universitaria, que han hecho grupos de anarquistas, no ha sido frenada por ninguna autoridad. Entonces, lo que fue hace un mes y medio, 3 vehículos y 2 disparos, claro, anoche se convirtió en toda una estación de Metrobús y una unidad entera. Estas unidades miden casi 30, 35 metros. Sí. Toda quedó absolutamente... ¿Y no era parte del contingente que iba marchando? Nada, no tenía nada que estaba realizándose en el centro de la ciudad, a unos 15 kilómetros de distancia. Oye, y esto abona la imagen del país, o sea, esas imágenes que se está incendiando el país no le ayuda en nada. El Instituto Nacional Electoral, que ha sido muy desafortunado en todo este episodio, con 11% de los impactos, porque el Instituto Nacional Electoral desde un principio dijo, es que el gobernador general de Aguirre no se puede ir de Guerrero porque afectaría las elecciones. Ese tipo de tosudez y de falta de visión de largo plazo, pues lleva ahora al Instituto Nacional Electoral, que avaló la articulación de todos los grupos extremistas durante todo este tiempo que se tardó en resolver el problema político en Guerrero, en decir que las elecciones están en riesgo. ¿Qué irresponsabilidad por parte del Instituto Nacional? ¿Por qué lo están diciendo? ¿Para qué? Porque se están vacunando de ¿Por qué ¿Por qué se metieron en un principio en un tema político? No lo entiendo. ¿Por qué siguen en el pantano de un problema político? Tampoco lo entiendo. No hay necesidad de desacreditar un órgano cuyo papel principal, fundamental, es contar votos, organizar la elección y contar votos, y no meterse en la política. Mira, pase lo que pase en Guerrero el año que entra, lo que van a decir los perdedores es que ya lo dijo el INE, que iba a haber problemas en este proceso electoral, que estaba en peligro. Quinto tema, con 10% de los impactos, es el traslado de José Luis Abarca al penal del Altiplano, que conocemos históricamente como Almoloya. ¿Qué es lo que está diciendo este PAI informativo? Que 100% de los temas en el PAI informativo tienen que ver con el mismo caso. Esto nunca había sucedido. En ningún tema
A lo largo de este programa, nunca, ni en las elecciones, ni capturas de altísimo impacto como el Bester Gordillo, tuvimos PAIs informativos de 82, 83%, pero nunca en la historia que hemos registrado en este programa, el PAI informativo, todo estaba vinculado con el mismo tema y lo más significativo, porque te refleja en cuántas vertientes está, tiene absolutamente todo, lo político, lo económico, lo social, lo judicial y lo electoral. ¿Hacia una falta de control o es más como una consecuencia inevitable de lo que ocurrió este PAI informativo es la tormenta perfecta. Sí. Esto lo resalto por lo inédito de lo que habíamos visto en términos de la información que domina la prensa, que tiene una distribución y un impacto en todo el país. Por eso, una de las preguntas que nos hace Alexi como esta mañana, y seguramente lo vamos a estar discutiendo más adelante, es si es oportuno el viaje del presidente Enrique Peña Nieto. Hay voces ya dentro del Senado que ayer se pronunciaron en contra de que... Anoche se presentó la solicitud del viaje, ya el análisis formal que había pedido la Secretaría de Gobernación se detuviera. Hay un recorte de 2 días en el viaje, el recorte en Australia. Sí. Al final había una evaluación en Los Pinos, aquí lo comentábamos, que estaban viendo cancelar por completo a Australia y solamente ir a China por el volumen de acuerdos comerciales y de inversiones que se van a firmar. Era un tema muy difícil el no ir a China, primero porque China es una potencia y cancelarles en la víspera te genera un problema político y diplomático que tiene consecuencias de mediano y largo plazo. Pero lo otro es por la necesidad de seguir inyectando inversiones para fortalecer la economía ante lo que se ve el próximo año, un mercado petrolero internacional no muy promisorio, o sea, no en crisis, pero no promisorio. Entonces viene, como tú dices, Juan Pablo, las diferentes voces que están diciendo que cancele el viaje. Yo no sé si haber recortado 48 horas realmente es una solución. A mí me parecía, y lo digo de manera personal, que haber cancelado el viaje de relaciones políticas a Australia con el G20 era mucho mejor. Y entonces no recortar 2 días, recortarle realmente pues más de la mitad para ir a China a hacer este tipo de trabajo y que el presidente fuera y regresara. ¿Por qué razón? No es de que el presidente tenga que estar aquí para que se hagan las cosas. No. Es un asunto de presencia política y de percepción. Pero también que dice de una reunión del G20 en donde los líderes más importantes se reúnen, que el presidente no vaya por un asunto interno de actualidad. Porque es responsable. O sea, es cuando hay un terremoto, cuando hay una tragedia que cancelan y lo entienden perfectamente. Esta es una crisis de gobernabilidad en un Estado. Mira, yo creo que a ninguno de los presidentes van a cuestionar al presidente Peña Nieto si no va. Desaparecieron 43 estudiantes, es la nota sobre México en todo el mundo. Entonces, el que no vaya, yo creo que Me cuentan que en China, en la prensa en China en este momento, la única información que hay sobre México, y la única que ha habido en largo tiempo, es sobre los 43 normalistas desaparecidos. Sí. Eso es lo que tiene el país de la agencia Intel. De primeras planas, Ana María. Ay, ¿por qué no nos vamos, brinquemos a las portadas en Estados Unidos, que hay todavía el impacto de las elecciones? Están buenísimas. Están muy buenas esas. Sí, Obama le dice a los electores, los escucho. I hear you. Está buenísimo. Esa es la portada del Washington Post. Pero acto seguido dijo, le escucho a los electores, pero dijo, también escucho a los 2/3 de electores que no votaron. Es decir, creo, y más allá de lo que refleja el New York Times y el Washington Post con respecto a la ultraderecha y a los ultraconservadores, ayer habló el presidente Obama, ayer habló Mitch McConnell, y parece ser que la posición del presidente Obama no se va a mover mucho. Algunos diarios nacionales reflejan el tema de lo que dijo con respecto a la migración. No habló de la migración hasta que un reportero le preguntó directamente, y el acercamiento que va a tener Obama fue muy claro. Dijo, yo voy a dejar que el Congreso y el Senado hagan su reforma migratoria, que ellos la saquen, y yo, si estoy de acuerdo, la firmaré. Más allá del tema de las acciones ejecutivas que pueda llegar a tomar de aquí a diciembre, específicas para deportaciones y demás, no habló de una reforma migratoria integral por su parte, y creo que eso también es un punto importante a destacar.
va a seguir con su agenda, muy claramente lo dijo. Voy a firmar cosas que al Congreso no le gusten y no voy a firmar todo lo que el Congreso me mande. Es decir, que es lo que refleja la nota principal del New York Times, que dice que Obama afirma que va a trabajar con o sin los republicanos. Sí. Yo no escuché voy ningún derecho cambio y de no tono. me quito. Sí, yo no escuché ningún cambio de tono. Y sí toma en el New York Times también el tema migratorio. Sí. Que sigue, yo creo que es el gran tema de los siguientes 2 años. Bueno, después de esta declaración, que voy con o sin republicanos, el siguiente titular es la parte migratoria. Sí. Sí. O sea, Pues, esa es la jerarquía que sí. se le está dando en la política en Estados Unidos al tema. Y ya hay una demanda en contra del presidente Barack Obama en la Suprema Corte porque están diciendo que está usurpando poderes de la rama legislativa. Entonces, aquí vamos a probablemente empezar a ver definiciones de cuál es el poder real del presidente de los Estados Unidos. Una lucha de poder entre Una lucha de legislativo poderes. y Y hay que recordarle que el presidente Barack Obama es constitucionalista, o sea, es abogado de Harvard, es maestro constitucionalista. Entonces él probablemente entiende perfectamente lo que está en juego, ¿no? El Washington Post habla de los nuevos integrantes del legislativo como Joni Ernst o Shelley Moore Capito, que Shelley Moore es la primera senadora de Virginia, y Joni Ernst, una mujer que fue y peleó por la ultraderecha, por los libertarios, por los libertarios. Mira, ahí están las fotos. Que se jactó de castrar cerdos en las granjas y que ese fue su mensaje de política. Vamos y a ir de a campaña. castrar políticos. Sí. Joni Ernst, que generó mucho ruido a partir de ahí, y bueno, también el tema de los super PACs, que lo toma el New York Times con respecto a cómo se están financiando indirectamente las carreras políticas en lo que fue la elección más cara de la historia de Estados Unidos. Esos super PACs, para que nos entiendan, son los comités de acción política, que son organizaciones que se forman ya sea de manera autónoma por grupos de interés o que forman algunos políticos por medio de los cuales se pueden generar recursos para las campañas. Los PACs es un instrumento financiero de acción política electoral que ya tiene aproximadamente unos 30 años y siempre está en los límites de la legalidad. Sí. ¿no? Inclusive son más las veces que dicen este es dinero ilegal, es decir, le dan la vuelta ilegalmente a los recursos federales que legal. Hay que recordar que los recursos federales en Estados Unidos es, si un candidato pide recursos federales, la ley establece que por cada dólar que entre, el Estado le da $1. Pero puede también... Puede no pedir el financiamiento. Pero también puede optar, como lo hizo Obama en su última campaña para la reelección presidencial, donde dice, yo no voy con ayuda federal, por lo tanto no hay límites en términos del dinero. Y sí ha habido intentos por parte de la legislatura estadounidense de poder acotar estos PACs o la forma en que empresas o sindicatos apoyan a candidatos. La Suprema Corte dijo que no. O sea, es un derecho de libre expresión el que tú puedas poner dinero para tu candidato. Sí, ese fue tema también. Pues eso es lo que tiene hoy el país de la agencia Intelite y las primeras planas nacionales e internacionales. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos rápidamente a un corte, no se vaya. Regresamos con mucho más. Escríbanos a las redes sociales. Itálica cumple 10 años como líder en el mercado de motocicletas en México. Para encabezar la celebración, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, estuvo en la planta de Toluca, Estado de México. Nos ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y ahora quiero señalar por lo que realmente cuenta. Lo que realmente cuenta no es todo ese esfuerzo, sino lo que cuenta es que tenemos 2 millones de clientes satisfechos por allá afuera. Porque eso es lo realmente importante. Después de recorrer la planta de ensamble, habló de lo que Itálica ha significado para los mexicanos. Una solución de movilidad para más de 2 millones de clientes, menos contaminación y ahorro para el usuario. Que la Itálica es un medio de transporte eficiente, económico, ecológico y divertido. ¿Quién puede estar en contra de eso? Tenemos mucho por delante. Estoy seguro que se va a mejorar el proceso de producción, que vamos a ser más eficientes, que las personas van a estar mejores capacitadas.
El director de Itálica resaltó que la empresa tiene 600 centros de servicio para atender a sus clientes y 3.200 puntos de venta en todo el país. Hoy, 7 de cada 10 mexicanos prefieren una Itálica. Para mí eso es la consecuencia y la resultante de lo que realmente es Itálica. Itálica es un ejemplo vivo de un equipo que demuestra que cuando las cosas se hacen con gusto, se hacen bien. Cuando lo haces con cariño y con pasión y como si fuera tu propio negocio, toma las mejores decisiones. Ricardo Salinas Pliego reconoció a los trabajadores que iniciaron esta aventura y les lanzó un nuevo reto. Muchas felicidades a todos, que sigan teniendo tanto éxito. Y ya le dije a Alberto que la siguiente celebración va a ser cuando lleguemos, no a los siguientes 10 años, sino a 4 millones de motos itálicas. ¿Cómo ven? Proyecto 40. Gracias, buenas tardes. Ahorro en México. 6 de cada 10 trabajadores no ahorran para su retiro. 30% de los mexicanos que ahorran lo hacen a través de medios informales. El dato útil para comentar en el café. En Banobras apoyamos proyectos de infraestructura muy grandes y muy pequeños, pero para nosotros todos son tan grandes como tus sueños y son para ti. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Por eso, detrás de estas obras de infraestructura, también está Banobras. Mover a México. Gobierno de la República. Cuando quieres perder kilos, hay opciones que te ponen un 4 y te desmotivas. Pero Redustat 60 te da 4 razones para lograrlo. Bajas el doble junto con tus actividades físicas y comida sana. Actúa solo en tu intestino sin afectar tu organismo. Junto a nuestros asesores, tus inquietudes se resuelven. Ahora sin receta y con la concentración ideal para lograr los resultados deseados. Baja más con Redustat 60. Estamos distribuyendo equitativamente el presupuesto federal. Por mí. Con el fin de activar el desarrollo económico. Por mí. E impulsar la educación, la salud. Por mí. Y la generación de empleos. Por mí. No, por nosotros. Por mí. Trabajando juntos, tomamos las mejores decisiones. Por mí. Por mí. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Hay gente que dice que negocio y familia no se combinan. Pero aquí, 3 generaciones opinan lo contrario. ¿Qué tienes? El cartel de la noche en que Lincoln fue asesinado. Rick, trajeron a un Chomley que te puede interesar. ¿Qué traes ahí? Una máquina de electroshock portátil. En este lugar entran miles de años de historia y ellos le ponen un precio. Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeños. El precio de la historia, jueves 22 horas. Proyecto 40. Chiapas tiene un gobierno verde. El gobierno verde de Chiapas apoya a las madres solteras para sacar adelante a sus familias. El gobernador Manuel Velasco puso en marcha un programa que otorga apoyos económicos mensuales, capacitación en oficios y créditos para poner pequeños negocios que beneficiará a más de 80,000 mujeres chiapanecas. Así gobierna el Partido Verde con Manuel Velasco. Millones de toneladas de basura se quedan al aire libre diariamente. Este problema crece todos los días. Pero todos podemos hacer algo. Está en tus manos. La basura a su lugar. Semarnat, Gobierno de la República. El líder de la corriente perredista Nueva Izquierda, Jesús Ortega, dijo que su partido es responsable de haber postulado a José Luis Abarca como candidato a la presidencia municipal de Iguala Guerrero, pero reiteró que no se puede hacer cómplice al partido por las acciones de una sola persona. Nuestro partido, y Nueva Izquierda en particular, tiene que hacerse responsable políticamente, como lo estamos haciendo, de los lamentables hechos sucedidos en Iguala. Pero con la claridad que hemos dicho esto, también es necesario decir que nuestra institución
institución no puede, desde el punto de vista legal y constitucional, ser responsabilizada de actos ilícitos que en lo particular alguien haya cometido, aún fuese afiliado al partido. Por su parte, el expresidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, dijo que están en toda la disposición de cooperar con la Procuraduría General de la República a fin de recabar toda la información necesaria para esclarecer los hechos violentos ocurridos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 y 27 de septiembre. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Es importante el deslinde político. Sí. Es muy tarde, pero siempre, como alguna vez escribió Marx, es dialéctico rectificar. Sí. Porque lo que hicieron durante 45 días es exactamente la antítesis de lo que debe hacer un liderazgo político, porque primero le dieron todo el apoyo a José Luis Abarca, es un apoyo explícito en declaraciones a través de diferentes miembros de Nueva Izquierda, sus representantes en Guerrero, diputados federales. Posteriormente, vísperas de dejar la presidencia del partido, Jesús Zambrano habló con él en la Ciudad de México y se defiende el PRD, dice, es que nosotros propusimos el desafuero en el Congreso. Sí es cierto, propusieron el desafuero después de que habían aparecido las imágenes donde la policía municipal de Iguala llevaba secuestrados en ese momento llevaba detenidos a 43, a decenas de normalistas de Ayotzinapa, que después de esas imágenes no aparecieron. Pues por supuesto que tenían que desaforarlo. De otra manera, se hubieran convertido en accesorios de un delito. Vamos, estoy yéndome al extremo. Pero posteriormente, lo que hicieron, y es parte de lo que estamos viviendo de violencia, fue respaldar con todo la permanencia del gobernador Ángel Eladio Aguirre, con la única lógica de poder político y electoral. Esa fue la única lógica en la cual estuvieron en esta defensa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué dicen? Es que no despresurizó la salida del gobernador Ángel Eladio Aguirre. No despresurizó porque fue tardía. Sí. Porque en todas las semanas que el PRD no ejerció presión al gobernador para decirle, para explicarle, porque no lo vieron, lo que iba sucediendo, pues lo único que hicieron fue deteriorar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué digo que tardó tanto tiempo? Porque en todas las semanas en que se mantuvo en el poder sin gobernar, porque era ingobernable, lo que permitió fue que las fuerzas políticas y sociales opositoras, por las buenas razones y por las malas razones en Guerrero y en el país, se articularan. Entonces esta articulación dejó de ser rápidamente, dejó de estar acotada en Iguala, dejó de estar acotada en Guerrero y se volvió nacional. Lo que estamos viendo en la Ciudad de México, esto de anoche, en Ciudad Universitaria no es el primer evento de esta naturaleza. No. Hubo ya uno hace aproximadamente un mes, 3 semanas y media, un mes, también en Ciudad Universitaria. Hay grupos que son antisistémicos, como este grupo de anarquistas, que no tienen que ver con la gran mayoría de los contingentes que ayer marcharon por las calles de la Ciudad de México y que aprovechen este tipo de coyunturas para su propia agenda particular. Pero bueno, tenemos una información específicamente sobre esto, vamos a verlo, porque es importante verlo y ver en términos de sociedad, apoyar a las autoridades para que estas cosas no sucedan. Vamos. La exigencia para localizar a 43 jóvenes desaparecidos se escuchó nuevamente en Guerrero. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y estudiantes de las 9 normales públicas de la entidad bloquearon la autopista del Sol. Por más de 6 horas, los manifestantes cerraron ambos sentidos de la circulación. Nos tienen encerrados acá. Prácticamente es mucho tiempo que vamos a estar acá encerrados, no sabemos hasta qué horas. Miembros de la Coordinadora Magisterial también llegaron a la Costa Grande del estado. Bloquearon la carretera Tecpan-Zihuatanejo. Pero la demanda para encontrar a los jóvenes desaparecidos también llegó a la Ciudad de México. Estudiantes y padres de los desaparecidos marcharon de la residencia oficial de Los Pinos al Zócalo capitalino como parte de la tercera jornada global de acción por Ayotzinapa.
A este contingente se sumaron estudiantes de diferentes universidades y organizaciones sociales. Al final se congregaron más de 20,000 personas. En otro hecho, alrededor de 60 encapuchados incendiaron una unidad del Metrobús a la altura del Centro Cultural Universitario. Minutos después arribaron elementos del heroico Cuerpo de Bomberos para sofocar el fuego que consumió en su totalidad la unidad de transporte. Elementos de la Policía Capitalina resguardaron la zona para permitir las labores de limpieza. En el lugar, fueron detenidas 2 personas y se aseguraron varias bombas Molotov. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Ahora el problema, estas nada más, imágenes. ¿cómo está mezclando? Sí. O sea, hay una protesta legítima, que tiene una causa legítima, que es la protesta en las calles, para decir, es que queremos vivos a los estudiantes normalistas. Es una protesta absolutamente legítima que no se puede vincular y no debe vincularse con el otro tipo de protestas. Hay protestas que son legítimas mediante vías ilegítimas, como es el bloqueo de las carreteras federales. Hay otras protestas ilegítimas, ilegales, como es los ataques a propiedad privada o ataques a un conjunto de la sociedad o ataques a instalaciones de gobierno, como es esta parte del Metrobús, como es lo que hemos visto en Chilpancingo y en otras zonas de Guerrero. Estamos en un momento muy delicado porque lo que yo estoy viendo, y lo planteo como hipótesis, es que hay grupos que no sabemos quiénes son, interesados en polarizar aún más las cosas para que llegue el momento en que se utilice la fuerza, es decir, que se utilice la represión. Nosotros no podemos llegar a ese momento, pero para no llegar a ese momento se tiene que dividir perfectamente, no mezclar, en términos de conocimiento y de opinión pública, porque rápidamente se puede brincar a decir es que es exactamente lo mismo quienes marcharon pacíficamente ayer por las calles del centro de las, del centro de la ciudad, de Los Pinos al Zócalo, miles de personas, y lo que sucedió en el perímetro de Ciudad Universitaria. Sí. Son dos cosas absolutamente diferentes, ¿sabes? Con intereses, con objetivos, ¿no? Con grupos diferentes. ¿Sabes qué? Y sí detuvieron, creo que a 3 personas. Sí hubo detenidos anoche, 2 personas. Y ya en radio y en las redes sociales, porque también lo escuché por radio, empezaron a haber gritos de represión y cómo es posible y que los abusaron de ellos. O sea, es exactamente esa la estrategia, es buscar empujar a las fuerzas, en este caso sería la policía de la Ciudad de México, a tener que hacer uso de las fuerzas. Tú no puedes permitir actos de provocación, aprovechando un asunto absolutamente legítimo. Y el tema de imagen que hemos estado viendo desde Chilpancingo, con la quema y con el incendio de asuntos de automóviles, de entradas. Ayer también en Jalapa, dentro de las protestas que no tuvieron nada que ver, un grupo de personas se fueron a incendiar la puerta del Palacio de Gobierno, precisamente buscando este lenguaje, ¿no? Quiero entender digo, las primeras planas absolutamente todas reflejan un camión incendiado, por más que no tenga nada que ver con la coyuntura de las marchas. Sí, porque este matiz que hacemos, pues a lo mejor lo hacemos nosotros y lo hace un segmento de la sociedad, pero no es un matiz que las imágenes te puedan dar. ¿No? Y entonces te genera te va generando una especie de profecía autorrealizada, porque piensas que esto es el tono de lo que está sucediendo. Y se mezclan las cosas. Y si tú le adicionas que ya la imagen, por lo menos en el exterior, pero yo creo que también en México, es que el Estado se los llevó. O sea, fue el Estado de Guerrero o el municipio de Iguala, si quieres. Pero ya la imagen de la corresponsabilidad del gobierno federal es una imagen que es muy difícil de borrar. Y en todo ya la forma en que se sigue reportando esto en los medios internacionales, y yo diría en muchos medios nacionales, es que ya no están haciendo esta separación. ¿Y por qué? Porque sigue el cuestionamiento de cómo es posible que no sepan hasta la fecha dónde están estos muchachos. Fíjate, anoche en Ciudad Universitaria se intentó algo, y es muy importante señalarlo para que todos estemos muy alerta. Se intentó generar un problema
de provocación. Se buscó generar un conflicto, porque junto con el incendio del Metrobús, hay que insistir, nada que ver, nada vinculado a la marcha de 20,000 personas por las calles de la Ciudad de México a kilómetros de distancia de ahí. Pero este evento, que es lo que estamos viendo en estas imágenes, estuvo combinado con un intento en redes sociales de que estaban denunciando que la policía había entrado a Ciudad Universitaria. Claro. Entonces, lo desmintió la Policía Federal, dijo, no es cierto. Nada más que cuál era el intento de generar este conflicto, crear un nuevo foco de violencia. ¿Por qué razón? Estaban convocando a través de las redes que fueran los universitarios al campus de Ciudad Universitaria a defender la soberanía de la universidad. No había nada. Pero en estos momentos de alta excitación, de mucha adrenalina, la enajenación colectiva es muy fácil a través de la manipulación de masas. Y aquí estoy hablando quizás con un lenguaje que debería estar mucho más aterrizado, pero no encuentro yo palabras más simples para decir, bueno, lo que vimos anoche en Ciudad Universitaria fue un intento por generar un conflicto que no tiene nada que ver con lo que sucedió en Iguala. Un conflicto de otro orden en busca de la inestabilidad. Oye, no prendió por varias razones. Una de las principales razones es que la comunidad universitaria no respondió a la provocación. Oye, y dejo de nuevo sobre la mesa la pregunta, ¿quiénes son estos grupos? Porque estuvimos hablando sobre los anarcos, los anarquistas, por varias semanas, o sea, un poco, y tú has escrito sobre eso, Raimundo, yo he escrito sobre eso, o sea, de una forma u otra el análisis es importante, porque estamos tan enfocados en la protesta, en lo que está pasando en Iguala, lo que está pasando en Guerrero, que a lo mejor sí estamos dejando a un lado de nuevo la instabilidad que han tratado de promover estos grupos desde el primer día que se posesionó Enrique Peña Nieto. Y es también muy importante señalar, porque en la prensa los tilda de manera automática de vándalos. No es un asunto de vandalismo, o sea, no es un tema de unos jóvenes rebeldes sin causa que van a hacer de estos, no es así. El anarquismo no es un movimiento que está inspirado en la nada. O sea, es un movimiento que sí tiene una ideología, que sí tiene un objetivo claro. Esto es lo que estamos viendo. Y tienen financiación de alguien. Internacional. Exacto. Son ramificaciones internacionales. Entonces, no nos equivoquemos de lo que está pasando, desagreguemos las cosas y que también veamos de qué manera se pueden ir fortaleciendo las instituciones para que haya cosas en las cuales puedan actuar sin que nosotros estemos simplemente homologando una acción en un momento determinado, como una acción para restaurar la ley, que sería este caso, y una acción que algunos quisieran que se reprimiera la protesta social, que no se puede, eso está consagrado por la Constitución. Y creo que aquí el problema es que se ha caído, por razones de la debilidad en las instituciones, en que todo tipo de protesta, aún las que están por fuera de la ley y que no están contempladas dentro de las garantías constitucionales, como lo que sucedió anoche en Ciudad Universitaria, se metan en el mismo paquete. Yo creo que tenemos rápidamente como sociedad que ir discerniendo este tipo de situaciones y ubicar cada evento en su contexto y en su tiempo. Vamos con más información. Por segundo año consecutivo, el presidente ruso Vladimir Putin fue catalogado como el hombre más poderoso del mundo por parte de la publicación Forbes. Vamos a conocer la información. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue nombrado nuevamente como el hombre más poderoso del mundo, de acuerdo con la revista Forbes. La publicación justifica su decisión al destacar que el mandatario ruso exhibió su fuerza a nivel mundial al anexar a Crimea a su territorio, además de resaltar el acuerdo que firmó con China para construir un gasoducto de más de $70,000 millones.
En la tabla le sigue en segundo lugar el presidente estadounidense Barack Obama. En la tercera posición se encuentra el presidente chino Xi Jinping. El cuarto sitio es para el Papa Francisco y el quinto lo ocupa la canciller alemana Angela Merkel. Esta es la segunda vez que Vladimir Putin desplaza en la lista al presidente Barack Obama. La revista decidió no realizar cambios en las primeras 5 posiciones respecto al año pasado. El ranking, integrado por 72 personalidades a nivel internacional, elige a los líderes que la integran a partir del dinero que controlan, la cantidad de gente a la que impactan sus decisiones y su fuerza de influencia. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, estas listas de Forbes, ¿cómo hacen escándalo, no? Sí, o sea, Forbes siempre ha habido un cuestionamiento, particularmente en sobre esto. la metodología. ¿Cómo decides que Putin es más poderoso que Obama? Pues en este momento, en términos mediáticos, probablemente es cierto, ¿no? Sí. Pero hay otros personajes que aparecen en esta lista y dices tú, bueno. El presidente Peña Nieto está en lugar 60 y bueno, dentro de los 20, 30 primeros hay 7 u 8 empresarios de Silicon Valley, de las nuevas tecnologías como Facebook, como Google, como eBay, es decir, que muestran el poder por el que tienen las compañías. Fíjate, en la composición por grupos, en los 5 primeros hay 3 potencias nucleares, los líderes de 3 potencias nucleares son Estados Unidos, China y Rusia. Hay 3 potencias económicas, o sea, dentro de esos mismos países, Alemania. 5, Alemania, Estados Unidos y China. Y hay una persona cuya potencia es la fe. En cuarto lugar. Que es el Papa Francisco. Pues está bien. Es muy interesante porque tú tienes las potencias militares y nucleares, más las potencias económicas, y ahí se cuela la fuerza de las ideas. Y mira, y el fuerza de la Papa, religión. el Papa Francisco, siendo un personaje tan controversial, aún dentro de la misma Iglesia Católica, te llevaría a pensar, pues a lo mejor es un Papa que tiene mucho más seguidores, más devotos, pero también dentro de la Iglesia Católica hay personajes que están cuestionando a este Papa, entonces a lo mejor es un Papa más debilitado. El Papa Francisco se ha metido al tema de Israel-Palestina, se ha metido a los conflictos también geopolíticos que están ocurriendo en Ucrania y Rusia, se ha pronunciado, o sea, es un Papa que se ha metido también al esquema político hablando de los derechos de los homosexuales, es decir, ha ido mucho más allá de lo que le implica la jerarquía de la Iglesia Católica. O lo que no han hecho sus antecesores. Fíjate, luego viene en el siguiente bloque, ya no digamos de 5, sino el siguiente bloque 10, pues aparecen ahí Facebook y Microsoft, es decir, aparecen financieros, Warren Buffett, y aparecen todos estos instrumentos de la tecnología de punta, lo que te habla también de cómo está Apple, de cómo se mueve, en términos de influencia. Pero también hay que recordar que es la revista Forbes. Yo he entrevistado a Steve Forbes ya por varios años y ellos tienen una óptica de que es el capitalismo lo que mueve el mundo. Entonces, que sin los empresarios no existiría. Pero de los más ricos, este es de más poderosos. Pero por eso te estoy diciendo, es una visión que tiene Forbes, que es una revista de empresarios, de que los empresarios son súper poderosos, o sea, que son tan poderosos que la mayoría de los gobernantes de este planeta. Entonces, es una visión de ellos. Poder geopolítico, aquí están poder económico. los 5. A ver. Ninguno es empresario. No, por eso te estoy diciendo, hubiera sido un poco difícil que hubieran puesto el chamaco de Facebook en el escaño número 1, pero por si ellos fueran, esa visión, o sea, esa capacidad de movilizar y lo que produce Facebook, pues en la visión de ellos tal vez debería de ir en el número 1. Y hoy por hoy creo que son las 5 personas que sí llevan la batuta de lo que ocurre a nivel político y a nivel Ahora económico. mira, velos, China, tú velos Estados Unidos, y tú dime, Vaticano. ¿quién se te ocurre que falte en esa lista? Yo la verdad es que no puedo imaginar. China, Rusia, Estados Unidos, y una mujer. la religión, y una mujer, sí, tiene el las manejo económico en Alemania. O sea, no me puedo imaginar a alguien que pudiera entrar en ese bloque, bloque de los 5. De los latinoamericanos, quien está mejor ubicado es la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, lugar que 39. 30 y altos. Hello. O sea, sí entiendo, pero... tiene que ver
no tiene que ver con las personas. O sea, ¿por qué está Angela Merkel ahí? ¿Por qué es mujer? No, porque es Alemania. Por eso. Claro, porque es Alemania y porque Por la eso. conducción. Por eso. La conducción que ha hecho en Alemania la ha fortalecido. Veamos la situación que está Brasil en este momento. Ese es mi cuestionamiento. Pero no deja de no ser poderosa Dilma Rousseff en ese sentido, ¿no? No porque quizá el país esté en un bache en ese sentido, pierde el poder de influencia que tiene, las relaciones que pero tiene ¿a quién Dilma está Rousseff. influencia? Bueno. ¿Cuál es la influencia de ella? ¿En dónde en ese En esos momentos. Tú dijiste, esta lista es de percepciones. Sí, claro. Bueno, la Cancillería brasileña lleva lustros haciendo un trabajo de relaciones públicas que nosotros abandonamos durante 20 años. Sí, se está recuperando ahora. Entonces, ¿qué es lo que estamos pagando? Y cuando digo qué es lo que estamos pagando, no me refiero por qué el presidente Peña está abajo de Dilma Rousseff, eso no es realmente lo relevante. Cuando digo por qué estamos pagando es porque, por ejemplo, en el concierto internacional, Brasil siempre va por delante de México. Si va un excelente candidato a dirigir la Organización Mundial de Comercio, mejor que había, Herminio Blanco, pues resulta que Brasil se queda con la Organización Mundial de Comercio por el cabildeo con los países africanos. En cualquier es lo que digo, el hecho de cómo ha trabajado la Cancillería brasileña y Itamaraty durante tantos lustros frente a la pasividad de lo que era la política exterior mexicana, bueno, pues estamos viendo los resultados y tiene consecuencias de otra naturaleza en inversiones, en visión sobre dónde quieres tú desarrollar proyectos. Esto es lo importante. Y Raimundo dice, yo he dicho. No, Ana María, algún día ya estarás en esa lista. I don't think so. Vamos de corte, regresamos. No, es que... Ahorro en México. 262.281 personas ahorran voluntariamente en alguna Afore. 6 de cada 10 adultos mayores no reciben pensión. El dato útil para comentar en el café. En los próximos 4 años vamos a ayudar a aprender a leer y a escribir a más de 2 millones de personas. Y a más de 5 millones a estudiar la primaria y secundaria. Para enfrentar este reto, vamos a hacer más de 1 millón de voluntarios. Con el INEA y mis compañeros, yo sé que puedo. Con alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Vamos a jugar basta, empieza, aprieta un botón. Más que un juego, es un debate sobre el reflejo de nuestra sociedad. El sentido social. Sabe si ya está suficientemente satisfecho en la vida y cree que ha hecho todo lo que podía hacer. El reflejo psicológico. Creo que sí hay una vocación anárquica. La visión literata. Ante un mundo absurdo, hay que ser hombres absurdos. Y la objetividad forman una opinión en Reporte Ruemer. Porque es un programa para ustedes, por ustedes y con ustedes. Proyecto 40. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. A nosotros sí nos cumplieron. Gracias al trabajo del gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, cada día se recuperan más espacios públicos para la sana convivencia de los mexiquenses. Construimos 23 plazas Estado de México. Hemos recuperado casi 80 espacios en las comunidades. Y estamos próximos a abrir 32 plazas Estado de México más. Con más lugares para hacer deporte, nos están cumpliendo. En el Estado de México, cumplimos. Mover a México. Gobierno de la República. No hay nada que no puedan transformar. Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40. La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Ciudad de las Ideas 2014. Séptimo Festival Internacional de Mentes Brillantes. Change the world. Si tú pudieras, ¿cómo cambiarías el mundo? Las ideas al límite son la energía del cambio. 6, 7 y 8 de noviembre, Puebla. Change the world. Change the world. Es hora de cambiar al mundo.
Ante la victoria del Partido Republicano en el Congreso de Estados Unidos, el presidente Barack Obama declaró que está dispuesto a cooperar con la oposición para que los últimos 2 años de su mandato sean los más constructivos. I'm committed to making sure that I measure ideas not by whether they are from Democrats or Republicans, but whether they work for the American people. El mandatario norteamericano aseguró que escuchó el mensaje de las personas que le dieron su voto a los republicanos y de aquellos que en definitiva prefirieron no votar. Esto en respuesta al descontento de su actual administración. What stands out to me, though, is that the American people sent a message, one that they've sent for several elections now. They expect the people they elect to work as hard as they do. Obama precisó que las diferencias entre demócratas y republicanos continuarán. Por ello, buscará un acercamiento con los líderes de ambas cámaras, John Boehner y Mitch McConnell. Este último desafió al presidente Obama al enfatizar que lo primero que hará será normalizar al Senado para que se permitan nuevas legislaciones de ambos partidos. Resaltó que sería un gran error si Obama toma una acción unilateral en el tema migratorio. McConnell se ofreció a trabajar con el mandatario estadounidense en áreas como la reforma fiscal y los acuerdos comerciales internacionales, pero remarcó los enfrentamientos con la Casa Blanca sobre el Obamacare y la política energética. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Algo en lo que sí coincidió el presidente Barack Obama fue en decir que van a sacar primero todos los pendientes que tiene el legislativo, en lo que estén de acuerdo. Por ejemplo, el tema del salario mínimo. Lo resaltó el presidente Obama y esto se va a ir a nivel federal. Creo que habrá que ponerle atención. Dijo, de los 5 estados que votaron como enmienda el tema del salario mínimo, los 5 estados votaron a favor. Es decir, esto se tiene que mover hacia un nivel federal y lo voy a hacer con o sin los republicanos. Ese fue uno de los primeros anuncios. Dijo, este año hay 3 pendientes que tenemos que sacar. En primera, el tema del ébola. Mandar más doctores, mandar más tropas y pedir más dinero en una coalición internacional para atacar el tema del ébola. Le preocupa al presidente. En segunda instancia, pedir mayor uso de fuerza militar en Siria y para combatir el tema de ISIS, es decir, 2 temas que no hay falla. Y el tercero más importante, pasar el presupuesto para este año. Recordar que lo pasaron únicamente por unos cuantos meses ante el impasse que hubo con el gobierno, el presidente Obama y John Boehner, es decir, que pasen el presupuesto sin mayores dramas para el próximo año. Esas son las 3 acciones principales que tendrá el presidente Obama para este año con los republicanos. No se retractó en absoluto ni en el tema de la reforma de salud, ni en el tema de la reforma migratoria, ni en otros temas de los que acusaron al presidente Obama. Dijo, los escucho, entiendo cómo votaron, pero también entiendo que no votaron 2/3 partes del electorado y que esas 2/3 partes son afroamericanos, son hispanos, son mujeres, son minorías, es decir, tuvieron una buena noche, pero hasta ahí. Oigan, si esto fuera The House of Cards y él fuera el presidente perverso, como el que sale en The House of Cards, en este programa que se puede ver en Netflix. Aquí yo creo que sí hay algo que tiene que hacer el presidente Barack Obama, es ir balconeando a los republicanos por lo que son. Entonces, que no quieren pasar la reforma migratoria, yo pongo la reforma migratoria sobre la mesa para que digan que no. Pongo sobre la mesa la importancia de subir el salario mínimo para que digan que no. Exacto. Pongo sobre la mesa un presupuesto donde hay mucho más apoyo a programas sociales, a los desempleados, para que digan los republicanos que no. Entonces, yo creo que este va a ser un proceso en donde lo que tiene que hacer el presidente es balconear a los republicanos y sobre todo a los republicanos de la extrema derecha, que son el Tea Party, que ellos también después de las elecciones del martes se sienten fortalecidos. Entonces ellos van a decir, nuestra voz se tiene que escuchar, y van a tratar de meter en la agenda de los republicanos estas posiciones extremas que no concuerdan en general con la visión de cómo se ve el electorado. ¿Creen que el Partido Republicano aguante los embates de la extrema derecha, entendiendo también lo que quieren hacer con el presidente los próximos 2 años, que se llama el lame duck, que es una posición en la que no se puede mover, únicamente está parado esperando a que le tiren de cierta forma? Ahora, yo creo que decir que es un lame duck en este momento es un poco prematuro. Sí. No, realmente el lame duck no es en la elección intermedia. El lame duck es
después de las convenciones en donde ya se eligen quiénes son los candidatos a la presidencia. Pero es lame duck, la definición de lame duck es tu incapacidad de poder promover tus políticas o tu misión de gobernanza. Cuando pierdes ya interlocución, cuando ya quien habla contigo sabe perfectamente que tu vida política es finita, y que ya realmente no tienes la fuerza. Pero en este momento le faltan 2 años. Entonces tiene músculo. Es el presidente de los Estados Unidos con los recursos políticos que puede tener la presidencia de los Estados Unidos en términos institucionales. O sea, no es una presidencia débil. No, es una presidencia de vetos y de acciones ejecutivas. La presidencia, el diseño institucional de la Casa Blanca es sólida. Sí. Entonces, pensar que es un lame duck en este momento es no entender muy bien los tiempos. Por eso está tan echado para adelante, porque sabe perfectamente, y tú lo acabas de mencionar, está leyendo muy bien Obama y dice, bueno, sí nos fue mal, nada más que nos fue mal con 30% del electorado activo. Hay 70% del electorado que dice, ni republicanos ni demócratas, estamos hasta el gorro de ustedes. Bueno, a esos va a trabajar, con esos va a trabajar. Y sus problemas tienen que ver o se encuentran dentro del 30% del electorado. Es decir, si lo vemos un poco de manera un poco pedestre, digamos, de ese 30% que votó, su problema es con el 55%. De ese 30%, entonces sería como el 17% del electorado. Si lo empiezas tú a ver ya de esta manera, dices, bueno, su gran bronca es de qué forma va a convencer, a persuadir al 70% del electorado que no participó en la votación en rechazo a todos los partidos. Resaltó sus logros dentro de la presidencia, dijo la economía va muy bien, los empleos van muy bien, la manufactura también en el país es de lo mejor, somos el único país que el próximo año va a crecer, es decir, también dio a entender que no es la posición que se quiso hacer creer el día de ayer, sí tienes el triunfo electoral, tienes los 2 días postelectorales para de alguna forma moldear tu mensaje, pero creo que el presidente, vamos a ver el mismo presidente Obama que hemos visto los últimos 6 años y sí va a tomar acciones ejecutivas con el tema migratorio, pero únicamente para mermar el tema de las deportaciones y demás. Él le dijo, ustedes republicanos en el legislativo trabajen la reforma migratoria, y es una reforma que me gusta, yo la firmo, no hay ningún problema. Que no va a suceder. Que no va a suceder. Entonces, también yo creo que es un presidente que está pensando en su legado histórico. Entonces, su legado histórico es Obamacare, o sea, que millones de personas tengan acceso a servicios de salud, y probablemente va a ser el tema migratorio. De una forma u otra va a tratar de empujar que por lo menos en las cosas, aunque sea no sea integral, las cosas que él pueda hacer es marcar las pautas de lo que podría ser una reforma migratoria integral para el siguiente presidente de los Estados Unidos. Me recuerda mucho esta postura de Obama a la postura de Lyndon B. Johnson, cuando decidió que no iba a buscar un siguiente periodo presidencial y metió todo su capital político en la cruzada contra la pobreza, pensando en este legado histórico que tú acabas de mencionar. El caso de Lyndon B. Johnson y el de Barack Obama es igual, no van por un siguiente periodo, pueden meter todo el resto de su capital político en busca de ese legado. Sí, lo pueden acusar de tercos, de obstinados y demás. Bueno, pues sí, igual de Johnson. Y de Johnson de mal hablado, es uno de los míos. Muy acosado, y dijo, pues como Barack Obama, I hear you, pero voy derecho y no me quito. Pues mañana esperamos a ver qué pasa con la reunión entre los nuevos líderes republicanos y el presidente Barack Obama. Pues que tengan buen día, nos vamos, hasta luego. Muchas gracias, Ana María, gracias. Nos vemos mañana aquí en el primer café 7 en punto. Directo al doctor. Comercio electrónico como apoyo en las ventas de las pequeñas y medianas empresas, inversión o gasto, beneficio o declive. De esto y más vamos a platicar el día de hoy con el licenciado Ingo Babrikowski, él es presidente de esta FETA. Comercio electrónico, ¿cómo se ha convertido en una herramienta útil para el sector empresarial? El comercio electrónico en México está creciendo fuertemente, pero aún es bastante pequeño. Hoy aporta como un 8% del Producto Interno Bruto, pero todavía una gran parte de los bienes que se venden son intangibles. Pero podemos ver año con año crecimientos alrededor del 40%, que es muy fuerte. ¿Qué es lo que hace falta para que verdaderamente detone con mayor rapidez?
Yo creo que por un lado son las formas de pago. En México, ante todo, es una poca penetración en tarjetas de crédito. Estamos en México retrasados comparado con otros países latinoamericanos como Brasil. En México se tienen 5 veces menos tarjetas de crédito en circulación comparado con Brasil. El comercio electrónico tiene que ofrecer otras formas de pago que pueden ser, que es nuevo en México, el uso de PayPal, o el pago en tiendas de conveniencia, o en nuestro caso de esta feta ofrecemos también el pago en nuestras tiendas de los bienes en el momento de la entrega. ¿Hacia allá vamos en materia de comercio electrónico? ¿Hacia la suma o la fortaleza de estos grandes portales? Yo creo que sí, grandes marcas siempre van a tener su propia página, su propio portal, pero empresas medianas o pequeñas que no tienen un gran presupuesto para la promoción pueden aprovechar estos portales para llegar a una gran clientela. En concreto, hay algunas alternativas, la decisión es suya.